extensas. Nosotros ya vimos en el periodo anterior, en sexto nivel, cómo restaurar caries de ubicación en clasificación 1, 2, 3, 4 y 5 de Black. Sin embargo, en este momento estamos refiriéndonos a qué hacer cuando esas restauraciones no son suficientes, porque las caries abarcan muchas caras. En general, las caries que abarcan una cara proximal y alguna de las caras libres de los dientes ya son consideradas caries complejas o caries extensas. En este caso no es recomendable una restauración común, puesto que son bastante expulsivas. Entonces iniciamos con las caries en el sector anterior. ¿Qué hacemos cuando hay una caries que está ocupando, por ejemplo, una cara proximal, sea una cuarta clase, que nos indica un ángulo, y también nos está ocupando una cara vestibular y una cara palatina, o una tercera clase que está estrictamente localizada en el sector proximal, pero que sin embargo en niños no es muy retentivo? Primero, ¿por qué razón en niños en sector anterior las restauraciones no son tan retentivas? Si recordamos la morfología de las piezas dentarias deciduas, vimos que en sector anterior nos mencionaba que la morfología de las piezas dentarias en el sector anterior de los dientes temporales no son tan formadas o tan definidas como en un diente permanente. Entonces, por esta razón suele, si estamos hablando de una caries proximal, suele estar esta cara, la proximal, ubicada a la restauración de esta manera, y al tener cualquier tipo de morder algún objeto o presión, suele soltarse o desprenderse. Es la razón por la que suele bastante ser el fracaso en las restauraciones de caras proximales. ¿Qué nos dice McDonald en su libro? Que podemos hacer una cola de Milano y nos podemos agarrar un poco de la cara tanto proximal, donde está la lesión, como de la cara vestibular y palatina. Entonces la restauración no estaría solo pegada a los lados en la cara proximal, sino que estaría agarrando su cara vestibular o su cara palatina, y de esta manera estaría como abrazando al diente, y sería más difícil de que pudiera hacerse un desprendimiento de la restauración, o que pueda eliminarse la restauración. Las carillas de resina, cuando estas caries son, aparte de proximales, ocupan una cara libre del diente, es preferible utilizar una carilla, pero en general nos las recomiendan más cuando se trata de fracturas de dientes anteriores, o por el caso de algún tipo de manifestación estética, cambio de coloración o algún tipo de lesión en la zona vestibular que requiera utilizar una carilla en su sector anterior, y que no solamente sea utilizada la restauración en la cara proximal como se suele hacer común en un tratamiento de caries proximales. Siempre que nosotros no tengamos la posibilidad de restaurar de manera definitiva, no tengamos más opción que una resina, y que estamos seguros que no será suficiente y que podrá salirse en cualquier momento, siempre podremos contar con el ionómero de vidrio. Recuerden que el ionómero de vidrio es el que nosotros utilizamos como material de restauración de primera elección en niños, no solamente por el hecho de que al menos el ionómero de vidrio de autocurado tiene una adición química que nos permite en cierta manera no trabajar con aislamiento absoluto, porque no todos los niños están adaptados para realizar aislamiento absoluto. Nos permite realizar aislamiento relativo, que es con la colocación de algodones únicamente cercanas a la zona donde estamos trabajando la restauración, y un eyector de saliva, lógicamente, para evitar que el exceso de líquido ingrese a la restauración. Sin embargo, el ionómero de vidrio tiene la posibilidad de soportar cierta cantidad de líquido. Asimismo, el ionómero de vidrio, otra de las ventajas es que libera flúor, y de esta manera remineraliza el tejido cariado,
que se puede llegar a dejar inclusive en algunos casos para evitar extendernos o eliminar tejido de manera innecesaria. Recordemos que cuando encontramos dentina terciaria o esclerótica no es necesario removerla, porque esa dentina ha remineralizado al punto de estar aún más dura que el mismo tejido natural, la dentina natural, que su mayor porcentaje es de colágeno, lo que indica que no es tan dura como el esmalte. Entonces, al haber remineralizado una lesión cariosa y encontrarse una dentina terciaria o esclerótica, esta dentina es aún más fuerte que la dentina natural. Coronas de acero inoxidable. En el caso de las coronas de acero inoxidable, voy a contarles un poquito de la historia de cómo que se dieron el uso más común de estas coronas. Bueno, en un inicio el odontólogo que las empezó a utilizar empezó a colocar coronas de acero en los niños sin remover gran cantidad de tejido cariado, simplemente hacía una profilaxis, lo que generaba eliminación de biofilm, y posterior a esto colocaba las coronas de acero con la cementación de un ionómero de vidrio. Sin embargo, los padres, al notar que otros odontólogos lo que solían hacer normalmente era remover el tejido cariado, sea con una pieza de mano o con una cucharilla, y después de esto colocar algún tipo de material encima. Antes se utilizaba inclusive amalgama, otro tipo de incrustaciones o solo el hecho de utilizar algún tipo de material restaurador. Empezaron a notar que este otro odontólogo trabajaba diferente, entonces llegaron gran cantidad de demandas. Fueron muchos los pacientes en el que este odontólogo hizo esto. Cuando llegaron esta cantidad de demandas, le exigieron al odontólogo retirar todas las coronas de acero, pero a diferencia de lo que esperaban encontrar los padres, dientes destrozados debajo, lo que encontraron fue tejido totalmente remineralizado. Explico un poco cómo llegó a suceder esto. Basémonos en los conceptos de caries nuevamente. La caries es una enfermedad biofilm azúcar dependiente. Necesita microorganismos y necesita azúcar. Al eliminar el biofilm, el odontólogo solo cepillaba los dientes, eliminaba bacterias. Estamos eliminando uno de los dos factores de caries principales, las bacterias. Después, ¿qué hacía? Colocaba un material dentro de la corona que le permitiera remineralizar el tejido. Y por otro lado, al sellar herméticamente con una corona de acero, en este caso que eran las coronas de acero, al sellar herméticamente no permitía que ningún microorganismo volviera a ingresar, ni tampoco azúcar, ni tampoco ningún otro elemento externo. Entonces el tejido no le quedaba más que remineralizar. Y fue entonces cuando empezó a tener acogida con mayor fuerza las coronas de acero. Entonces, ¿cómo nosotros utilizamos las coronas de acero? En general, en la mayoría de los países llegan las coronas de acero prefabricadas, es decir, ya vienen con un tamaño y una forma para la pieza número 5, para la pieza número 4, para la pieza número 3, para el sector anterior, que en general puede tener ciertas variantes que voy a mencionar más adelante. Sin embargo, vienen con un tamaño ya. En general, para que quepa en la mayoría de piezas dentarias, lógicamente vienen un poquito más grandes, un poquito más pequeñas, como para escoger el odontólogo cómo hacerlas. Pero entonces, ¿cómo utilizamos estas coronas? Hacemos un leve tallado, se elimina de las caras vestibulares y caras linguales o palatinas entre medio milímetro a 1 milímetro de grosor de la superficie de este tejido dentario, que es el esmalte. Y en las caras proximales podemos llegar a eliminar hasta 1 milímetro, inclusive si al probar la corona no ingresa, podríamos eliminar un poquito más. Es decir, en sector proximal se puede eliminar mayor tejido. Y en la cara oclusal eliminamos asimismo entre 1 milímetro y si es necesario un poco más, siempre probando que la corona ingrese. Después de esto, ya viendo el ingreso efectivo de la corona, colocamos ionómero de vidrio, ubicamos la corona, esperamos que el paciente muerda, retiramos exceso de ionómero
y probamos que la oclusión no esté afectada. En general, las coronas no se tallan al final. Si el paciente no puede morder con la corona, eso debe ser probado antes de cementar la corona, no después, porque tienen un grosor tan mínimo las coronas de acero, son tan flexibles fuera de la boca, que si nosotros los desgastamos nos quedamos sin esa parte del material, del acero. Entonces es la razón por la que nosotros generalmente ubicamos directamente, tallamos antes y ubicamos directamente la corona para colocarla. Entonces, ¿qué corona yo voy a escoger? Siempre escogeré la corona más pequeña, pero que cubra toda la preparación, ¿sí? No es que por querer que entre sin desgastar mucho, escogeré la corona más grande, porque ahí podré encontrar problemas de ajustes y asimismo de oclusión cuando el paciente quiera cerrar para ocluir o para masticar. Bueno, también podremos decir que una de las ventajas de las coronas de acero es que son extremadamente duraderas, llegan a durar muchísimo más que cualquier otra corona o cualquier otra restauración que podamos realizar en las piezas deciduas. Es por esto que es una gran opción. Ahora existen países como Argentina en los que los laboratorios elaboran estas coronas. La ventaja de esto es que la corona viene lista para ser ubicada en el paciente. No necesitamos escoger una que se parezca. Esta corona fue elaborada para ese diente. Sin embargo, no podemos omitir el proceso de la prueba y el ajuste de la corona, porque puede, por algún motivo, no haber quedado exacta al diente. Sin embargo, la gran ventaja aquí es que no necesitamos tallar excesivamente el diente. ¿Qué hacemos si necesitamos una corona de acero en el sector anterior? Pues se inventaron diferentes métodos. Uno de ellos fue utilizar la corona de acero, pero el laboratorio o las empresas que ya presentaban las prefabricadas utilizaban materiales estéticos encima. Podrían ser porcelana en la mayoría de los casos, o también podría ser resinas o acrílico, pero ya venían preparadas y listas para la colocación. De esta manera se evitaba un poco el color gris que se observaba al ver sonreír a los niños. Sin embargo, hay países que las utilizan de manera natural.